Saludos amigos y amigas, buenas noches. Formalmente nueva vez con ustedes desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez para presentarles su programa de cada sábado a las 7 de la noche, Derecho y Sociedad, que se transmite por aquí, por UniTV Canal 10 y Teleesperanza Canal 33 y el Canal 28 para toda la región noroeste y para el país y el mundo a través de la dirección electrónica www.universalcable.com.do. Hoy, como siempre, un programa súper interesante para todas esas buenas personas que cada sábado a las 7 de la noche nos honran con su sintonía. Buenas noches, profesor José Cristino Rodríguez, y usted presenta a quien hoy nos va a acompañar. Gracias, colega, amigo, hermano, licenciado Ignacio Márquez. Hoy tenemos el honor y ya anunciarle a todo el pueblo que sigue este programa que hemos estructurado, hemos formado un equipo de jóvenes que entienden, igual que nosotros, entienden que hay un compromiso de orientar a la sociedad. Y sobre todo nosotros que influimos en la provincia de Valverde, este medio, que influimos en la región noroeste, entonces jóvenes de esta provincia, abogados, algunos litigantes, otros administradores de justicia, otros investigadores desde el Ministerio Público, comprenden conjuntamente con nosotros que le deben a la sociedad y que le debemos mucho a la sociedad. Y entonces formamos, y se lo anunciamos a todos ustedes, formamos un equipo para este programa, para que cada joven de eso, que sea formado en el seno de la sociedad, que están y estamos convencidos que debemos devolverle a la sociedad y devolverle en este aspecto de orientación. Dentro de ese equipo estamos clasificados por área. Está el área laboral, está el área civil, está el área comercial y de sociedades comerciales, está el área penal, está el área de la jurisdicción inmobiliaria. Hay un esquema de clasificación de los contenidos jurídicos y así hay un equipo de jóvenes talentos de este pueblo al cual ustedes, pueblo, le van a sacar provecho porque van a venir acá a compartir con toda la sociedad sus conocimientos. Y hoy tenemos uno de esos jóvenes brillantes, nacido del mismo seno de la sociedad dominicana, de la sociedad maeña en particular, y de los sectores populares, igual que nosotros, comprometido con el desarrollo, con la concientización y orientación de esta sociedad. Y él es el encargado, dentro del esquema que se ha estructurado, del área penal. De manera que cada vez que se vaya a tratar un tema penal, estará el licenciado Joel Reyes, que es, por decirlo, catedrático en la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Mao, del área penal, y que es juez en el área penal, y tiene su formación de la escuela en el área penal. Y ya, tal como digo, repito, un joven valioso, un joven admirable, que solo nos queda a la sociedad, a nosotros, los mayorcitos, pedirle a Dios que no le permita torcerlo, que se mantenga así como va hasta ahora, un brillante, un ejemplo y una esperanza también para la sociedad dominicana y la sociedad maeña y noroestana en particular. Conjuntamente con nosotros, pero particularmente con la directriz de él, porque es el encargado del área penal de este programa de orientación hacia la ciudadanía que se llama Derecho y Sociedad. Él, ya no como invitado, sino como miembro del equipo de abogados que orienta a la sociedad desde esta tribuna. A usted, agradecerle como siempre está con nosotros y siempre diciéndole, hagan la sugerencia. Anoche, en un escenario público donde estuvimos, nos hablaban muy bien de este programa y nos hacían sugerencias que las vamos a poner en marcha. A continuación, o sea, en el próximo programa, las sugerencias que nos hicieron anoche. Sabe la persona, porque me dijo que todos los sábados se sienta a ver este programa. De manera, magistrado, profesor,
que ese es el compromiso que se ha asumido desde acá y que yo espero que ninguno de nosotros le fallemos a la sociedad. Bien, antes que nada, buenas noches, Ignacio. Buenas noches, profesor. Gracias por ese introito tan hermoso sobre mi persona. Se lo agradezco de verdad. Y una vez más, acá en este programa tan visto en esta provincia de Valverde y tan importante para la formación educativa de nuestra comunidad en materia jurídica, porque este es un programa que orienta a la comunidad sobre muchos temas de derecho, muchos temas que son esenciales, quintesencia del desarrollo de una sociedad. Entonces, siempre contento de estar aquí con ustedes. Así es, profesor, y ya como ha dicho el profesor, es que en este programa tratamos todas las materias. Materia penal, donde hay tantas inquietudes, tantas preguntas que para mucha gente no le encuentran respuestas. Nosotros a través de este programa, en lo que respecta al área penal, que será dirigida por usted, nos vamos a encargar de darle esas respuestas a las personas, a responder esas inquietudes. Pero lo propio haremos también en la materia civil, en el derecho de los intereses privados, en materia laboral y otras materias del derecho. Hoy, por ejemplo, tenemos un tema súper interesante y le pedimos a nuestros televidentes y cibernautas prestar atención a lo que se va a tratar en el día de hoy, porque el título del programa es Variabilidad de las penas en los ilícitos penales. Pero podemos traducírsela, Sí, para ayudar a digerirla más. Para que sea más Aquellos que no sencillo. son abogados, que no son estudiantes de derecho. Se trata, señores, de que usted, que no es abogado, que no es estudiante de derecho, observa que un juez a un ciudadano por un hecho que se llama una conducta que está penalizada porque la sociedad no quiere ese tipo de comportamiento, usted ve que el juez le canta, como dicen ustedes, le impone una pena, le sanciona la conducta con una pena de 5 años. Pero pasa ese caso, se abre el otro caso ahí mismo y a la hora usted ve que a otro hecho de otro ciudadano más grave que ese, el juez viene y le canta 2 años. Entonces usted dice, bueno, pero ¿y cómo es la justicia? La gente le pregunta a uno, pero ¿cómo es la justicia? Que a veces pone 5 años, que a veces pone 2 años, que a veces pone 1 mes, que a veces pone 20 años de sanción. Entonces, ayudar a comprender eso es la tarea de este programa y repito, no hay otro acá más indicado que el licenciado Joel, profesor catedrático universitario y magistrado del área penal. Magistrado, ese es el tema. Usted Bueno, puede comenzar por donde usted quiera. lo primero es aclarar que no es de ningún modo medaganaria la capacidad que tiene un juez para imponer una pena. El juez no tiene esa libertad de imponer la pena que le dé la gana en un caso penal que sea sometido a su consideración, a su conocimiento. Hay unos parámetros legales que deben tomarse en cuenta a la hora del juez dictar sentencia. Claro está, y debe ser la primera cosa que debe tener en claro el televidente. Las penas de cada caso dependen de cada caso en particular. En un homicidio, todo el mundo entiende que es el más grave la más grave de las infracciones porque se pierde una vida humana. Pero, como sabe cualquier abogado, hay homicidios de varias categorías, intencionales, inintencionales, imprudentes, y dependiendo de esas circunstancias y de otras más que vamos a ir explicando en el desarrollo de este programa, es que el juez impone la pena. Pues tenemos por ahí el 339 del Código Procesal Penal que establece una gama de cosas, de elementos que debe tomar en cuenta el juez al momento de determinar qué pena ha de imponer. El licenciado Ignacio Márquez puede ayudarnos con ese texto. Correcto. El artículo 339 del Código Procesal Penal habla de los criterios para la determinación de la pena. ¿Qué es lo que el juez toma en cuenta a la hora de imponer una sanción penal? Dice ese artículo: el tribunal toma en consideración al momento de fijar la pena los siguientes elementos. Presten atención. Primero, el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho. También toma en cuenta las características personales del imputado,
su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal. También toma en cuenta las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado. También toma en cuenta el contexto social y cultural donde se cometió la infracción. Otra cosa que toma en cuenta el juez, el efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares y sus posibilidades reales de reinserción social. Otro aspecto que toma en cuenta el juez es el estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena. Y también toma en cuenta la gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general. Bien, esos son criterios amplísimos, todos y cada uno de ellos son de vital importancia a la hora de dictar una sentencia condenatoria. Todo el mundo sabe que no es lo mismo que un muchacho imprudente por la edad, irreflexivo, cometa un determinado hecho, que ya una persona con cierta madurez, con mayor capacidad de razonar, con mayor capacidad de reflexionar, cometa esa misma infracción. No es lo mismo una persona que ha tenido todas las oportunidades del mundo de participar en condiciones lícitas en la sociedad, que algunas personas que son marginadas de la sociedad, que no reciben las oportunidades, que no reciben la educación. También se toma en cuenta, según ese texto, la posible reinserción de la persona. Hay crímenes y delitos que se conoce dentro del tribunal que la persona que lo cometió no se va a rehabilitar jamás. Entonces la pena a lo menos ha de ser de larga duración, pero de cierta persona que uno ve que tiene grandes posibilidades de reinsertarse, sea porque es muy joven todavía, sea porque es la primera vez que ha cometido una infracción, sea porque se ha mostrado arrepentido ante el tribunal, con un arrepentimiento que el tribunal calibre, justiprecie como real. Entonces el tribunal toma eso en cuenta, de tal modo que dos personas acusadas exactamente de un mismo hecho, el tribunal a uno le puede imponer 10 años y a otros 5. También, como dice el 339, el grado de participación. Hay una persona que participa intensamente, hay una persona que es el autor principal de un hecho, hay una persona que simplemente es un cómplice, hay una persona que simplemente no entendía lo que estaba haciendo y quizá el tribunal tenga alguna responsabilidad penal, pero entiende que la participación es tan mínima que hay que tomar en cuenta esa persona en consideración y bajarle el calibre de la pena. Esa parte de el grado de participación, o sea, después de cometido el hecho, la reacción del imputado en el hecho, esa partecita ahí me llama la atención. La reacción del imputado ha ocurrido que unas personas entran a robar, 2 o 3 muchachos o personas, hembras, varones, como quiera que sean, y hay uno que dice, vamos a matarlo, y otro dice, no, nosotros no vinimos aquí a esto. Entonces, si eso llega a conocerse en el tribunal, puede que el robo sea gravísimo con armas de fuego, de noche, con rompimiento, todas las cosas que agravan. Pero un juez que es un ser humano, que además el código le da esa herramienta, no ha de tomar en cuenta ese valor de esa persona, de enfrentarse a sus colegas en la actividad criminal para preservar la vida de una persona. Y ser firme también en el momento de decirlo. Están buscando y decir, no, yo sí estuve, pero yo fui el que dije que no lo matáramos. Dese cuenta. Decirlo. Hay un daño gravísimo a la propiedad, pero hay una protección de la vida. Entonces, el juez no puede ser ciego ante esa situación. Tiene que tomar eso en cuenta y tiene que, en consecuencia, reducir la pena a una persona que en principio participó en el mismo grado que los demás. Claro, pero siempre a la sociedad le ha preocupado la función, y me gustaría un enfoque más o menos con una evolución histórica. La sociedad le ha preocupado la función de la pena. Bien. Porque, ¿qué se procura con la pena? ¿Qué se procura con un día, con un año, con un mes, con 20 años? A la conducta de un ciudadano o a la conducta de la colectividad. Bien, como bien mencionó usted, utilizó la palabra finalidad, lo que se busca con la pena, y la evolución histórica nos acaba de decir. La finalidad de la pena ha variado con el devenir del tiempo. En la antigüedad, ¿cuál era la finalidad de la pena? Hacer que el delincuente sufriera, que padeciera,
como consecuencia del mal que había cometido contra la sociedad. Como que con eso se compensaba. Con eso, una compensación, así se Sí, llamaba precisamente. compensación. La compensación, quería hacerle sufrir La en carne retribución del viva daño. una retribución del mal por el mal. Exacto. Después se fue pensando que la sociedad, que el delincuente era el malo y que la sociedad era buena y que consecuentemente el bueno no gana nada haciéndole mal a otro. Y lo que se ha terminado haciendo es buscando la rehabilitación del delincuente. Se le sanciona, sí, siguen llamándose penas, siguen teniendo alguna finalidad de castigar, pero al mismo tiempo lo más importante que quiere ahora el legislador es hacer que ese individuo que ha cometido una infracción se rehabilite y vuelva a la sociedad como un ente productivo, como uno más de la sociedad. Se arrepienta después que lo... Se arrepienta, pero que vuelva a ayudar. Y de ahí que se han creado unos centros penitenciarios que ayudan muchísimo, con tasas de reincidencia menor, que además conviene a la propia sociedad. Porque cuando tú llevas a una persona y que no sabe leer, delinque porque no tiene medios de vida idóneos. Y cuando tú lo sacas de allá, que ya sabe computadora, que sabe leer y escribir, que sabe repostería, que sabe Que pintar pintor, y todas esas cosas, ebanistería, esa persona cualquier oficio. con mucha probabilidad no volverá a delinquir y verá que tiene un medio adecuado para ganarse la vida y para sustentar a su familia. ¿Y quién gana ahí? La sociedad, que tiene un miembro productivo más y un delincuente menos. Ya. Correcto, estamos de acuerdo. Pero magistrado, hay un aspecto también que llama la atención y es respecto de lo mismo que establece el artículo 339 sobre los criterios para la imposición de la pena. Hemos visto casos, aquí en la jurisdicción de Valverde, sin entrar en detalles de casos particulares, pero que vemos, por ejemplo, en un homicidio, a un imputado de un homicidio se le impone, qué sé yo, 8 años de prisión. Y luego entonces, por posesión de sustancias narcóticas, lo mismo 8 años de prisión. Entonces la gente se pregunta, pero ven acá, este que mató uno, la gente, ¿no? Sí, sí. Sí, 8 años de prisión. Aquel que le encontraron 2 o 3 porciones de droga, 8 años de prisión. En términos llanos, que la población entienda, ¿cómo le explicamos eso? Hay una escala en las penas, no hay una pena fija. O sea, usted comete el delito de homicidio, el crimen de homicidio, tiene una pena, una escala de una pena. El asesinato tiene una pena más o menos cerrada porque el legislador lo plantea en 30, ¿verdad? Sí. Pero casi la mayoría de las infracciones tienen una escala. De tal forma que, por ejemplo, en homicidio, la sanción en el homicidio normal es de 3 a 20 años. Y en droga, en tráfico de droga, es de 5 a 20 años. Cuando el juez conoce ambos casos, el del homicidio y el de droga, ahí él comenzará, cuando está con su homicidio, comenzará a chequear si la persona es un joven. Comenzará a chequear si la persona está arrepentida. Comenzará a chequear si la persona tiene una posibilidad real de reinsertarse en la sociedad. El efecto que ha producido, cómo se ha comportado en el proceso, cómo se ha comportado con la familia, si tiene algún interés de mostrar ese arrepentimiento y de ayudar a la familia a la que le ha causado el daño de privarle de un miembro de la sociedad. Si no se dan ninguno de esos elementos, es casi seguro que la pena será de 20 años, pero cuando se dan muchos elementos, vamos a llamarlos atenuantes de algún modo, ¿verdad? Sí. No son las circunstancias atenuantes nada más esas, pero podemos llamarle atenuantes. Cuando se dan muchas de esas, la pena bajará. La pena aún, que lo que se ha lesionado es el mayor bien que una persona puede tener, que es su vida, entonces la pena tenderá a bajar. En cambio, en droga, en tráfico de droga, que claro, también aclarar, en Dominicana las sanciones son fortísimas, entonces el juez comienza a ponderar lo mismo. Y puede usted ver que, ¿quién estaba traficando droga? Una persona de más de 30 años de edad, es decir, con condiciones ya para ser maduro, para reflexionar el daño que causa la sociedad con la venta de droga. No está arrepentido, es reincidente. Y se van juntando toda esa serie de detalles pequeños, y cuando viene a ver, por droga te da 20 años, y por homicidio te da 5, porque del homicidio mató, ese es un hecho, y por eso es por lo que se le va a sancionar, pero es una persona que ha mostrado un claro arrepentimiento, que el juez comprueba que ese arrepentimiento es real, legítimo, que no es un fingimiento. Es una persona jovencita, que no tenía experiencia. Si bien no fue provocado por la víctima, tenía cierto temor a la víctima en algunos casos. Entonces todo eso el juez lo calibra, lo pondera y dice, bueno, el legislador me da una escala de 3 a 20. En este podemos entender que con 5 años es suficiente. El juez no puede estar pendiente a que en droga va a poner ahorita 7 años, ni que va a poner 4, ni nada de eso. El juez tiene
un caso en particular y ese caso de decidirlo en base a los hechos que se le han presentado, tanto en cuanto a la culpabilidad como en las condiciones del imputado, al daño que ha producido y al mismo tiempo al artículo 339 del Código Procesal Penal que le dice esos criterios que usted leyó. Aislado. Nosotros teníamos, tanto aquí en el país, pero no es, entiendo que no es un criterio que fuera propio de nosotros, genuino de nosotros, el problema de la pena de trabajo público. Aquí mismo, en Mao, nosotros tenemos obras, tal es el canal Mao Gurabo, llamado Canal Mayor también, donde todos nosotros disfrutamos de sus aguas, Sí. nuestra infancia, Sí. que ese canal fue una obra pública que se levantó sobre el trabajo de ciudadanos que habían sido condenados al trabajo público. ¿Usted qué criterio tiene sobre ese concepto de obligar al ciudadano que ha delinquido, que ha incurrido en una conducta reprochable y que la ley contemplaba el trabajo público y que posteriormente se entendió que no era correcto una penalidad así? ¿Usted cree que ese ciudadano, con llevarlo a las obras públicas a prestar su servicio como pago de la sanción, era una sanción que la sociedad podía beneficiarse por las obras o era peor que la que nosotros tenemos hoy? Eso tiene muchos detalles que analizar. Por ejemplo, cuando los presos lo ponen a trabajar, es un trabajo que otro ciudadano está perdiendo de hacer. La economía se ve afectada. Se crean contubernios entre los que administran los centros penitenciarios y ciertas empresas, ciertos grupos, y le dan un beneficio a ciertos grupos y crean condiciones de competencia desleal con respecto a otros productores de ese lado, ¿verdad? Sí. Entonces, del lado de los derechos humanos, siempre ha sido duramente criticado las condiciones que ponen a la gente a trabajar, a los trabajos forzados. Normalmente la gente no lo hará de buena gana, la gendarmería que se ocupará de cuidar de esos presos normalmente abusa de ellos, condiciones infrahumanas de alimentación, de hidratación, de maltratos físicos. O sea, en Dominicana analizó que esa condición no le estaba dando ningún beneficio real y que estaba siendo objeto de crítica internacional por la violación a los derechos humanos que eso implica. No obstante que hay muchos países que todavía lo mantienen, hay una tendencia a irlo quitando. Entonces, visto que nos veíamos en el centro de una tormenta en el que se nos acusaba de violentar los derechos humanos contra esos reos, de que eso era una pena antiquísima, que ya no tenía... Que parecía la esclavitud, que era, es una semi-esclavitud. Y además la competencia desleal, que al empresariado no le gusta ese asunto tampoco, porque se crea efectivamente en los hechos una competencia desleal. Y en unos países como los latinoamericanos lo que hay es desempleo. Usted quitarle empleo al que está libre para dárselo, a imponérselo obligatoriamente al que está preso, eso es algo contraproducente. Desde mi punto de vista, y creo que esos fueron los elementos tomados en cuenta al momento de modificar en el 84 esa pena de trabajos forzados. Que en vez de trabajo público, ahora entonces se llama reclusión mayor. Sí. No, había reclusión mayor y el código estableció, la propia ley que estableció el cambio, dijo que toda parte del Código Penal donde dijera trabajos públicos se lea reclusión mayor. Reclusión mayor, que la mínima es de 3 años. De 3 años. Pero dice que la máxima es 20, sin embargo hay 30 años de reclusión mayor. Claro, también. porque normalmente el trabajo público era la pena más fuerte que había. Entonces, ¿a quién se le imponía trabajo público? Al asesinato. ¿Cuál era la sanción numeraria en años del asesinato? 30 años de trabajo público. Entonces, lo único que usted tiene que dejar de leer el trabajo público y poner reclusión, pero el número de años se queda igualito, ¿no? Maestrado, usted del criterio, una preguntita ahí, profesor, me disculpa. Usted del criterio es que en la actualidad, ante los altos índices delincuenciales que afectan a la República Dominicana, de que se habla de que la pena máxima en el Código Penal Dominicano, que está en proceso de modificación, sea 40 años. ¿Usted es partidario de ese criterio? Pero déjame agregarle otra, más gravosa. Siempre, sí, porque la gente
y este programa es para orientación, la gente dice, aquí debiera existir la pena de muerte. Sí, hay quienes lo Para tal caso o cual. Entonces, en la calle, en las instituciones, se habla de eso. ¿Qué juicio tenemos nosotros sobre ampliar la pena a 40 años, a la acumulación de pena, la pena de muerte, la cadena perpetua, que existen en Estados Unidos en varios de sus estados y en otros pueblos, en otras naciones existen? Temas diferentes. Cúmulo de pena, Sí. yo estaría de acuerdo con el cúmulo de pena porque ¿En qué consiste? cada Vamos a explicarle. en que se sancione a la persona por cada infracción que cometa, que no se subsuman, que no se igualen todas las penas por muchos hechos. Que con una penalidad se lleven una todos los sola, hechos. No. El que mata para robar. Cada para que no- hecho tiene una sanción distinta. Eso es lo que se hace donde se acumula la pena. Aquí lo que se evalúa es cuál fue la más grave. la más grave de las infracciones y entonces se impone la pena correspondiente a la infracción más grave y se deja sin pena, se deja sin sanción la primera infracción o la otra infracción cometida. Eso me parece injusto e innecesario. La pena de O sea, muerte usted es partidario entonces del cúmulo. del cúmulo, es decir, que si yo cometí al mismo tiempo o cometí varios hechos penados, entonces que a cada hecho se le ponga la penalidad correspondiente, se sumen, si la pena es de prisión, se sumen cuántos años acumula por cada hecho que es y luego esa sea la sanción. Es básicamente lo que tiene el proyecto del Código Penal. Acumulación de pena hasta 40 años. Con número, Hay algunas infracciones que tienen la pena de 40 años, pero básicamente lo que hace es acumular pena, creo que hasta 60 años. Ok, profesor, con nombres y apellidos, el que entró a robar, el 379 del Código Penal establece unas sanciones para los robos, dependiendo si agravado o no. Entró, robó, mató, porque lo descubrieron al momento de robar. Entonces estamos hablando de un homicidio. Y violó ahí una menor. Y también violó, o sea, En estamos hablando la de tres- legislación actual se sancionaría Por como homicidio. robo agravado o crimen seguido de crimen con la pena máxima Sí. De 30 dominicana de 30 años. O sea, se quedaría la violación gratis. Sí. Podemos De decir. ñapa, esa se deja. De Esa ñapa, de exacto. ñapa, sí. Es- No obstante la gravedad no del error. veo que haya un fundamento lógico para mantener esa O sea, institución. le están eximiendo, esa institución. le están perdonando por ese hecho. No, está bien. Eso no te lo tomamos en cuenta. Este es mayor, no vamos por este solo. Y si usted mata a Pedro, a Juan y a José y la pena máxima son 20 o 30 años, le van a aplicar 30 años el de uno solo y le dejan los otros de gratis. Sí. Entonces, eso hace que ciertas vidas ya no tengan valor. Y si aparece una buena defensa, fácilmente, que también se lo bajen a 5 o a Que nada, se deje o perder, absolución. pero se deja a varias familias, a varios agraviados, sin resarcimiento, sin justicia. Entonces, eso yo no le veo el fundamento. En cuanto a la pena de muerte, primero que nada, desconfío de un sistema, de la pureza del sistema, de la capacidad investigativa del sistema y de los fallos que hay en la justicia. En países bien desarrollados como los Estados Unidos de América se dice que más del 25% de las condenas son por errores, por mala información, que son erróneas en definitiva. Imagínense usted si eso es en un país Con todos los organizado, avances, con todos los recursos dedicados a eso. ¿Qué no será en nuestro país en condiciones tan precarias? ¿Cuál es el criterio Y suyo sabe sobre usted- la pena de muerte? Y sabe usted entonces que la pena de muerte no tiene devolución. Entonces estoy totalmente opuesto a que en nuestro país, se aplique esa pena. Porque Ignacio, ¿y usted qué opina sobre la pena de muerte? No, profesor. Hay mucha gente que la quiere. Sí, hay muchísima Doctor, gente. ¿qué usted le dice a esa gente? con eso de mucha gente que la quiere. Normalmente la gente quiere mucha sanción penal porque piensa que eso es al otro que se le va a aplicar. Sí. Y no sabe Que en un momento dado puede... puede ser a usted, y no porque usted haga algo malo, sino que hay un error Sí, de la justicia, sí. que eso es común, que haya errores en judiciales. Claro. Muy común. Dije en Estados Unidos 25. Imagínense, en Dominicana podemos andar por el 50. No, claro. Usted, Ignacio, No, ¿qué yo estoy criterio tiene? opuesto radicalmente a la pena de muerte. Por la situación de desconfianza, el manejo muchísimas veces enturbiado que tiene la misma justicia, los mismos sistemas político, económico, social del país. Yo coincido con ustedes dos en el sentido de oponerme, y siempre he sido de criterio, desde que era estudiante de Derecho, de oponerme a la pena de muerte como sanción, como penalidad a la ocurrencia del hecho más grave que pueda ser. Ustedes tienen un fundamento muy atinado. Yo siempre he pensado
soy coincidente con ustedes, pero pienso que la justicia, la administración de justicia y la penalidad de parte de ella es obra humana. Y como obra humana, pues no está exenta de ser falible, de que el ser humano incurra en error involuntario. No estoy diciendo que un juez de tal país le coja con ponerle pena de muerte. Y puede ocurrir también. Puede ocurrir como actitud de venganza de esto y aquello. Pero parto de la cualidad del ser humano de que no le está vedado, impedido que incurra en un error por su condición de ser humano. Entonces, en esa condición, agrego lo que decía el licenciado Joel, es que la pena de muerte no hay forma de enmendarla, no es revisable. Si se equivocó, ya la hierba suya está alta, cuando vaya a revisarse, ¿qué vamos a revisar? Usted es un muerto ya. Cuando se detecta 5 años después que erróneamente se le sancionó. Y como dice el magistrado, en sociedades altamente desarrolladas, como los Estados Unidos y otros estados europeos también, históricamente ha tenido la humanidad que ver impotentemente que un ciudadano o ciudadana condenado a la pena de muerte después se descubre que no era el culpable de ese hecho. En el caso en que resultó desaparecida la hija del piloto famosísimo Lindbergh, el primero en cruzar el Atlántico, se ha reconocido años después que fue producto de una trama entre varios sectores poderosos de Chicago y que ejecutaron a ese hombre siendo inocente. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas películas, muchos lamentos, pero el hombre muerto y la familia dejó una niña, una esposa que le querían sin el jefe de la familia. No hay forma de que la revisión, aún la verdad ahora salió y está a la luz, la verdad, no hay forma de revertirla. Por eso es, hermanos, hermanas, que simpatizan con la pena de muerte, que nosotros les respetamos su criterio, pero les invitamos a contemplar, a razonar sobre el hecho de que el administrador de justicia, el que la sociedad ha escogido para establecer las sanciones correspondientes a un hecho, es un ser humano que consciente o inconscientemente puede incurrir en aberraciones. Y esos errores es importante que la gente lo sepa. Cuando se ha incurrido en un error es contra un inocente como usted, contra el que se ha ejecutado una sentencia de muerte. O sea, se ha matado a un inocente. La cadena perpetua, que es otro tema que en materia de penalidades se discute mucho. Vamos a englobarlo con la pregunta de Ignacio del aumento de las penas. Aumento, Sí. Lo más importante no es aumentar la pena en la actualidad, con que la pena se cumpla, con que haya una expectativa en el que delinque, que cuando comete una infracción, ya sea de robo, sea de homicidio, sea de peculado, corrupción pública, va a recibir una sanción, con eso es suficiente. La pena máxima en República Dominicana, 30 años, no son 2 días, es una pena duradera. Un chico jovencito de 20 años que cumple una pena de 30 años saldrá siendo un anciano de 50. Será una gente que cuando sale no conoce el mundo. Difícilmente está en condiciones de volver a cometer un agravio contra nadie más. ¿Habrá alguien que ha cumplido 30 años? Entonces, datos que tengo hasta el 2008, nadie había cumplido 30 años en la República Dominicana. Tuve la oportunidad de conocer en el Centro de Corrección de Puerto Plata a la persona que los centros penitenciarios tenían reconocido como el que tenía más años cumplidos en República Dominicana. En esa época tenía 23 años de reclusión allá en la ciudad de Puerto Plata. Y me acuerdo que había todo un afán de los propios administradores del centro de buscar la vía de que él saliera, porque entendía que ya el tipo estaba rehabilitado. Sí. Entonces, primero cumplir la que tenemos, porque si tuviéramos un problema, que mucha gente sale cumplida la pena de 30 años y que vuelve a reincidir en infracciones, entonces habría un problema social que habría que resolver. Pero ese no es un problema social de la República Dominicana. El problema dominicano de que haya muchos crímenes, muchos delitos, es que hay poca expectativa de que el que comete un crimen la pague. O sea, pienso que no es necesario
a aumentar la pena en un país en el que nadie ha cumplido la pena máxima que existe. Nadie. Ni uno, ni dos, ni cero. Nadie ha cumplido esa pena. Entonces, ¿por qué queremos aumentar una pena si no se ha cumplido la que está? Tenemos que admitir que es una debilidad del sistema, profesor, esa parte ahí. No. No es una debilidad del sistema, porque el sistema, cuando usted no cumple la pena que le fue impuesta por un hecho que cometió, no es el sistema, porque el sistema tiene que funcionar con sus instituciones. Si las instituciones funcionan, el problema es una ley que le permite, le da ese derecho a un condenado a que después de haber cumplido el 50% del tiempo que le impuso una sentencia, entonces puede solicitar una especie, si no de condonación, sino de perdón del otro 50%, por lo menos de ese 50% de tiempo que le han puesto, que pase usted en su casa sometido, o sea, no en su casa, en la sociedad, porque no en su casa, en la sociedad sometido a algunas condiciones, que ahorita hablaremos de eso, que yo no sé quién es que garantiza esas condiciones. ¿Quién le está vigilando? Una cuestión de la que me acuerdo es que en Dominicana también hay una excepción a la regla del no cúmulo de penas varias, pero una ya de cierta envergadura, que es que cuando una persona condenada con una sentencia con autoridad de cosas irrevocablemente juzgada comete otra infracción, entonces ahí sí se acumulan las penas. Y simplemente el sistema nunca ha optado por aplicarla. Y conozco de un caso de un joven que cometió un homicidio y luego en la cárcel cometió otro y salió a los 20, que era la primera condena. Es decir, el sistema no está al parecer interesado en eso. Pero sí, con la normativa que tenemos en la actualidad, al menos en ciertas hipótesis, se acumulan las penas. También la ley 36 lleva acúmulo de penas. Y sin embargo usted no ve procuradores fiscales pidiendo que se le imponga 5 años por posesión de droga, por tráfico de droga, y 1 año y medio, 2 años, 5 años por porte y tenencia de armas. Sí. O sea, simplemente es bueno afinar lo que tenemos. Sería suficiente con que afinásemos las instituciones que tenemos y sobre todo aplicación, una expectativa en el ciudadano de que si hago algo malo, tengo una sanción. Pero lo que hace la reincidencia, la repetición, el auge de la delincuencia es la idea de que hay muchas formas de evadirse de la justicia. Profesor, eso es lo que hay que corregir. Profesor, pero hay un asunto, y quizá ahí entramos en una diferencia conceptual. En una sociedad como la sociedad dominicana y otras sociedades de este tipo, donde la peligrosidad, el ciudadano está expuesto a cada momento a ser víctima de un acto delictivo de otro ciudadano que no sabe valorar ni siquiera la vida humana. Entonces, en una sociedad como esta, magistrado, donde usted sale de su casa y no hay garantía de que usted va a retornar o si lo van a llevar, una sociedad donde sus hijos, usted no quiere, cuando pasa a las 9 de la noche, usted está sumamente preocupado en la casa. ¿Dónde está esto, aquello? Porque los niveles de delincuencia son muy elevados. Donde la reincidencia en los hechos, un individuo comete y obtiene una libertad condicionada después del 50%, o antes de ser juzgado en una medida de coerción que no sea la privación de la libertad, incurre en otro hecho. Entonces, una sociedad que ve eso, yo particularmente pienso que la cadena perpetua, aun cuando también entiendo que la gravedad o aumentar la penalidad no es la mejor solución para reducir los niveles de delincuencia. Pero pienso que en una sociedad como esta, que amerita que se le dé duro a la delincuencia, la cadena perpetua sería un tema que a mí me gustaría que el país, la sociedad dominicana, se le someta a estudio ese tema. Ahora bien, la cadena perpetua
no a todos los hechos, no a los hechos primarios, sino a la reincidencia de los hechos graves. ¿Qué parecer le merece? De discusión, me parece que todos los temas deben ser analizados, que los ciudadanos tienen pleno derecho a discutir las ideas, a discutir aquellas cosas que entienden útiles y necesarias para mejorar la convivencia en nuestra sociedad. Eso, nada que decir con relación a eso. Ahora bien, acordarse siempre de que quien impone penas, de que quien crea infracciones es el Estado, y que lo ideal es frenar un poco al Estado, porque el Estado tiene los juegos pesados. El Estado, decía Nietzsche, miente siempre, es peligroso. Entonces, si buscamos más penas, es más fuerza para el Estado y menos poder para los ciudadanos. Además, como le digo, no hay entre esas personas que salen, que entran y salen de la cárcel, nadie que haya cumplido 30 años. No tengo un dato de que alguien cumplió 30 años, no lo hay. Pero vamos a suponer que 25. Entonces, que digan, fulanito de tal, que hace unos años cumplió 25 años, mató a alguien, atracó a alguien. Tampoco son hechos, o sea, no es un problema social. Con que se aplique esa de 25, de 30 años, es que ya no se va a dar ese delito, porque no se ha dado. No se da que las personas que cumplen 20, 30 años estén delinquiendo a cada momento. De hecho, hay poca estadística. Otra cosa, hay medidas alternativas para eso. La implementación de los centros penitenciarios ha reducido la tasa de reincidencia a un simple 3%. De cada 100 personas que salen después de cumplir condena en un centro penitenciario, solamente 3 reinciden. De cada 100 personas que están en las cárceles del viejo modelo, 60 reinciden. Entonces, hay una solución ahí que está a la vista de todos. Desarrollar más el nuevo sistema. Claro que si tenemos puntos comparativos entre un viejo sistema infuncional, peligroso, porque no es para comunidades delincuentes, no que queremos hacer una fiesta de cumpleaños de delincuentes, queremos proteger a la sociedad. Entonces, si te das cuenta que cuando lo llevas al centro, lo educas, le das facilidades, esa persona sale bueno y productivo de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es meterle más pena a ese o implementar más? Pero una cosa, señores y honorables abogados, una cosa entiendo que no niega ni contradice la otra. Yo sigo pensando que la cadena perpetua revisable, que es una cadena perpetua relativa, vendría a ser, desde mi punto de vista, vendría a ser, si no una solución a los niveles alarmantes de criminalidad de la República Dominicana y de América Latina. Nosotros no somos la excepción tampoco, ni quizás somos la sociedad más alarmantemente expuesta a los crímenes. Pero la pena de muerte relativa o revisable para aquello... La pena de muerte. No, perdón. La cadena perpetua. La pena de muerte jamás. Okay. La cadena Pero perpetua. se parece mucho a la cadena de muerte. No. Tiene la revisabilidad y la persona viva. Sí, usted está ahí encarcelado, pero puede ser parcialmente enmendable. Exacto, puede enmendarse. Mire que lo más sagrado que tiene el ser humano después de la vida es la libertad. La libertad. Pero después de la vida. Sí, pero eso, claro, sí, licenciado Márquez. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted no respeta la vida misma, tampoco tiene por qué vérselo como tan sagrado su propia vida. No, yo tengo un amigo que a ese hay que matarlo, que dice que a ese hay que matarlo. Entonces, ¿qué pasa? No desarrollar el nuevo sistema. Las estadísticas que dice el profesor del nuevo sistema, que solo el 3% se tienen esa información de los que salen del sistema, van a reincidir, opuesto a lo que es la reincidencia en el sistema tradicional de cárceles, que más de un 50% vuelven a delinquir, importando que desarrollemos el sistema y que ya el tradicional no exista y que se tengan los resultados de la no reincidencia en la comisión de crímenes con el sistema nuevo. Vamos a decir que ese es un efecto del sistema nuevo. Bien, perfecto. Pero aún a ese 3%, el porcentaje que sea, por mínimo que sea, que es reincidente, entonces la cadena perpetua relativa, entiéndase revisable, puede ser también la solución. Porque nunca habrá un 100%. Entonces, no la cadena perpetua, como dije ahorita,
a los hechos primarios, a que por primera vez incurren esto, no, a la reincidencia. Y el otro tema que antes de terminar el programa quisiera, y usted lo ha tocado en varias oportunidades, es que ¿de qué vale tener que los crímenes capitales tienen la pena capital? Conforme al Código Penal nuestro, 30 años es la pena capital para los crímenes capitales. Entiéndase, parricidio, infanticidio, envenenamiento, asesinato, el incendio también está ahí. Sí, crímenes seguidos de otro crimen. Exacto, crímenes seguidos agravados por otro crimen, exacto. ¿De qué vale que el Código Penal nuestro contenga esa pena capital para los grandes hechos? Sí, tenemos entonces la otra institución de la libertad condicional. Y de ahí que usted dice, nadie ha cumplido en la República Dominicana 30 años. Entonces, yo no simpatizo con la libertad condicional de la pena. Entonces, yo no simpatizo podríamos con eso. Resolver sin un aumento de la pena. Abrogando esa ley. O condicionándola más, buscando mayor información en los jueces que conocen de la libertad condicional. Moderando esa institución que es, que está al parecer muy vinculada con reincidencia y con personas que salen en tiempo relativamente breve y además que tienen como esa expectativa como casi segura de que una vez tenga la mitad de la pena me voy para mi casa. Entonces, simplemente como le digo, es lo mismo, es la expectativa de que se va a padecer una sanción cuando se comete una infracción. Entonces, aparte de la primera expectativa, que es la de evadirse de la justicia y no cumplir ninguna pena, luego está aquella de salir a la mitad de la pena. Simplemente que se modere esa institución, que se regule mejor la institución y que se creen nuevos parámetros para que la persona pueda acceder a eso. Profesor, ¿qué usted cree si recogemos el pensar del licenciado Márquez sobre la cadena perpetua revisable? El criterio es suyo. No, el criterio es suyo, es suyo. De aumentar la pena. No. De la cadena perpetua como penalidad revisable. Revisable. Yo iba a decir ¿Qué usted también, piensa sobre eso? Sí, yo iba a decir también, profesor, en adición a eso, que al parecer los que delinquen y se demuestra su culpabilidad en un tribunal, porque se supone que cuando hay una condena, una sentencia condenatoria, es porque se ha demostrado la real participación del imputado en los hechos. Entonces, por lo menos en principio. En principio, sí. Entonces resulta que parece que todos se portan bien cuando están cumpliendo la pena. El juez de la ejecución de la pena. Digo que parece que todos se portan bien porque nadie cumple la pena que se le impone. Y se supone que uno de los criterios para que se varíe eso, para que se cambie de que pueda salir con una condicional o otra de las facilidades que le otorga el Código Procesal Penal a los imputados, a los condenados, parece como si todos se portaran bien. Hay que decir, en honor a la verdad, que es una expectativa muy alta de los condenados salir a la mitad de la pena, pero no es que hizo facto. No es la totalidad. No es la totalidad y quizá ni el 70% anda, la estadística anda más o menos pareja, no a todo el mundo se le confiere la libertad condicional de la Yo he participado, en honor a la verdad, una en Santiago, dos en Santiago y una en La Vega, y los jueces la han rechazado. Pues sí, es más experiencia que yo. Sí. Pero es un caso famoso de la República Dominicana. En el caso Llenas Aibar, las primeras solicitudes fueron rechazadas tajantemente y ahora se le confirió un régimen. Es que claro que el legislador quiere evitar la reincidencia, quiere sancionar maduramente en casos especiales y evidentemente que ese lo amerita y que también está consciente el legislador de que hay sanciones medio fuertes en las que el individuo tiene capacidad real de reinsertarse en la sociedad ante el cumplimiento completo de la pena. Entonces, porque tengan pendiente que no siempre estamos hablando de un asesinato, no siempre estamos hablando de un robo agravado, estamos hablando muchas veces de niños, de jovencitos que por inexperiencia uno le pone una droga, se la manda a llevar y él, estúpido a veces, con poca capacidad de razonamiento, la lleva, lo agarran. Por la ley dominicana, un traficante de drogas no es alguien que está traficando, ni llevando droga y trayendo, ni vendiendo. La ley dice que si yo tengo 5 gramos de cocaína, yo soy traficante. Entonces, hay una ley tan formal, es muy severa, tan drástica y severa. Muy severa, y déjeme decirle, la pena de esa ley en Dominicana es de 5 a 20 años en tráfico de drogas. Pero Ignacio Márquez, Arturo del Tiempo Márquez. No es Marqués ese, no es Márquez. Marqués. Muy bien, ese personaje
fue encontrado culpable en España de tráfico de más de 1.200 kilos de cocaína y la pena fueron 7 años. Entonces, la ley de aquí, es muy drástica, entonces aquello es un paliativo, una forma de ver en muchos casos de cómo se le da valor al buen comportamiento. Además, si tiene la pena una finalidad y es la reeducación, y ese personaje al que usted condenó, usted lo ve rehabilitado de verdad, entonces usted tiene que conferirle el beneficio que la ley le da. Pero el problema es uno, y es cómo detectar que está reivindicado de verdad esa persona que originalmente fue sancionado a cumplir 30 años en prisión. ¿Qué pasa? Yo recuerdo el último que participé en La Vega, de un crimen aquí en Mao, pero se conoció ya después de cumplir el 50% allá en La Vega. Entonces, son gente que consciente de eso, de que el sistema, la ley le permite, después de cumplir la mitad de la pena, solicitar la condicionada, mándenme para la sociedad de manera condicional, que yo no voy a hacer. Consciente de eso, hacen el montaje, fabrican la alfombra. ¿Cómo? Son rezadores en la cárcel, son predicadores, andan con una Biblia ya sucia de tanto manosearla, andan en una sotana puesta, son los que allá le dan asistencia a todos los demás, se convierten en un monje, en un modelo, pero eso es para hacer el expediente y justificar que le den su libertad y lo manden para la sociedad. Ante eso, el Estado debe profesionalizarse. O sea, mi preocupación es que no es fácil el juzgador que va a conocer esa solitud determinar si ese individuo que se parece a un monje ahora realmente está reivindicado o está haciendo un montaje de alfombra. Ese montaje no es nada que un buen psicólogo, un buen psiquiatra no pueda determinar. Entonces, con que el Estado se profesionalice y ponga un profesional y que diga, usted no me puede cambiar después de la ejecución de la pena, no me puede dar libertad condicional a nadie que no demuestre una verdadera rehabilitación, no con papeles, sino con que un experto en la conducta humana le diga, un experto estatal, le diga, esa persona está 100% rehabilitada, no un fingimiento. Yo lo chequeé, lo observé durante tal periodo, con seguimiento, tal periodo, y vi que era real su arrepentimiento, que no era a Dios orando y con el mazo dando, que no era una cosa por adelante y otra cosa por atrás, sino que tenía un comportamiento realmente bueno. Entonces, ya con eso ayudaría. En todo caso, pienso que eso se inscribe dentro de la misma idea. No hay que aumentar, sí, porque hay que cumplir. Maestrado, en un minuto que le queda al programa, sí. Pienso dejarle a usted el pastel en su mano, el pandero en su mano, si se quiere, para que usted me arribe a una conclusión. La penalidad o la pena ha sido un instrumento que reivindica al penado, al infractor o al ciudadano que ha incurrido en esos crímenes o delitos. No lo fue durante mucho tiempo. Lo es en la actualidad en las personas que se llevan al nuevo sistema penitenciario. ¿Usted confía mucho en el nuevo sistema? Yo confío mucho en los sistemas porque antiguamente ni a los presos lo traían desde la cárcel porque había que negociar con los policías, los guardias que los atendían. No había cuarto para ellos. Hay orden, aún en condiciones precarias. Entonces las estadísticas no mienten en ese sentido. Hay personas que salen de ahí, la mayoría absoluta, y no solamente que no reinciden, es que además se convierten en ente productivo. El sistema viejo nos está dando gente peligrosa a la calle, gente que pone en riesgo nuestra seguridad. Entonces lo que hay que hacer es intensificar, ampliar el campo de acción de los centros penitenciarios, del nuevo modelo, y reducir hasta cero ese viejo sistema macabro. Se podría decir entonces, maestrado, que el viejo sistema carcelario sigue siendo, como se ha calificado, una fábrica de delincuentes. Se puede decir. Y que se puede decir a cambio que el nuevo sistema llamado Centro de Corrección y Rehabilitación se ha convertido en un centro para reeducar y formar al ciudadano y mandarlo sano
al seno de la sociedad. 100%, esa es mi conclusión. Ok. Eso debe Muy- ser porque muy eso es lo bien. que produce. Bueno, señores, lo ideal fuera que en nuestra sociedad se fortalecieran los niveles de educación, que hubiera mejores fuentes de trabajo, familias más unificadas en sus hogares para evitar que nuestros hijos y nuestros familiares tuvieran que ir a enfrentarse a los sistemas de justicia actual. Sea que vayan al viejo sistema penitenciario o al nuevo, lo ideal fuera una sociedad más educada, mejor fortalecida para evitar situaciones con la justicia. De esta forma llegamos a la parte final, gracias al magistrado Joel Reyes, parte de este programa. Profesor José Cristino Rodríguez, un servidor Ignacio Márquez, le agradecen la amabilidad de su sintonía. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Dios le dé un buen fin de semana.